Bona tarda, moltes gràcies per venir en aquest acte de graduació dels graduats i graduades de la Facultat d'Economia i Empresa de la promoció 2015-2019. Doctores i doctors claustrals, seieu i descobriu-vos. S'obre la sessió. També s'asseguin, per favor. En primer lloc, prendrà la paraula l'alumne Niles Holmes, graduat en Administració d'Empreses, en nom de tots els seus companys que s'han graduat enguany. Muchas gracias, señor rector, profesores, familiares, compañeros y amigos. Para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Niles Holmes y es todo un honor para mí poder representar a cada uno de los graduados y las graduadas en un día tan especial y emotivo como es el día de hoy. Antes de nada, quiero pedir un fuerte aplauso a todas las madres y a todos los padres que nos han apoyado durante estos 4 años. Así que, muchas gracias. Estos 4 años han estado repletos de altibajos, de la alegría de aprobar una asignatura, a los nerviosismos de abrir esa pestaña de publicación de notas o la desesperación de ver que solo te queda 1 hora para el examen y que no te sabes el temario. Pero independientemente de lo que cada uno haya tardado, haya sentido y haya vivido durante estos 4 años o 4 cursos, lo hemos conseguido. Y no hay mayor satisfacción que ponerse una meta y conseguirlo. Por ello pido otro fuerte aplauso por conseguir lo que en su día nos propusimos. En estos 4 cursos en la UIB, la UIB y todo el profesorado nos han enseñado y nos han proporcionado una visión global de lo que es una empresa y lo que conlleva gestionar una empresa, y por eso os damos las gracias. Pero, compañeros, he de daros malas noticias, y es que a medida de que cada uno de nosotros nos vayamos especializando, estos conceptos, como es de esperar, se irán olvidando. Y únicamente se mantendrán aquellas lecciones que estén estrechamente vinculadas con nuestro día a día. Es por eso que aprovecho para compartir con vosotros 3 lecciones que he aprendido durante mi etapa en la universidad y que espero que puedan servir para el resto de la vida, independientemente del trabajo y del lugar donde estéis. Así que allá vamos. La lección número 1 es que el camino importa más que la meta. Y esta lección la aprendí hace unas semanas, cuando conseguí, como todos vosotros, esos deseados 240 créditos que significaba el fin de mi etapa en la universidad. Sin embargo, lo que pasó después es lo que realmente aprendí. En el momento de conseguir los créditos fue una mezcla de satisfacción y de alegría. Pero 2 días después, esa euforia se desvaneció, como si nada hubiera pasado. Y es que muchas veces nos imaginamos que al conseguir una hazaña, un objetivo o un sueño, ya seremos felices de por vida. Sin embargo, no es nada más lejos de la realidad. Lo que aprendí es que el cumplimiento del objetivo en sí no proporciona la felicidad. La felicidad no se encuentra en ese ascenso del trabajo, ni en ese coche nuevo, ni en esa casa con vistas hacia el mar. La felicidad se encuentra en esas conversaciones, en esas risas y en el día a día. Por lo tanto, procurad que el trabajo que elijáis o que creéis en el día de mañana os llene de orgullo, de satisfacción, de alegría y de felicidad. La lección número 2 es que busques ser la mejor versión de ti mismo. Para aprobar la carrera universitaria
No basta con ser bueno en contabilidad o en matemáticas. Debes tener nociones de marketing, de macroeconomía, de estadística. Debes saber cómo organizarte, cómo priorizar tareas y cómo trabajar en equipo. En la vida, al igual que en la carrera universitaria, no basta con ser bueno en los negocios o saber cómo ganar dinero. Debes cuidar de tu salud, de tu familia. Debes ser buen padre o buen madre. Debes ser buen hijo o buena hija. Y finalmente, y no menos importante, la lección número 3. Las relaciones perdurarán más que el conocimiento. Y es que aunque se estudie filosofía, psicología, ingeniería o economía, la universidad es un lugar maravilloso donde se generan relaciones personales que pueden ser la semilla de algo impresionante, algo extraordinario. La universidad puede ser la cuna de una idea que revolucione un país, una sociedad, un continente. Puede ser un lugar donde encuentres a esa persona que te completa, a tu media naranja. O sencillamente puede ser un lugar que te amplíe las fronteras, la perspectiva y que te permita ver el mundo como es. Sea cual sea la lección, os pido que os quedéis con los profesores, con los compañeros, con los amigos y con esa segunda familia que hicisteis tanto en la universidad como en el instituto, como en el colegio. Porque esas personas formarán una parte muy importante de vuestra vida, así que darle la importancia que se merecen. Y hoy, pues ante mis ojos veo a futuros empresarios, economistas, contables, auditores y, ¿por qué no?, algún que otro político estará escondido aquí. Pero indistintamente de las futuras profesiones de que cada uno tengamos, lo que veo es un sinfín de oportunidades. Vivimos en una época donde abundan oportunidades para vivir de algo que realmente te guste y que puedas disfrutar en tu día a día. Para algunos, su vida de ensueño será crear su propia empresa. Para otros será gestionar la empresa más grande de España o del mundo. Y para otros será la comodidad de trabajar desde casa. Sea cual sea tu sueño, vea por ello. Porque como dijo el inventor Thomas Edison, el fracaso fue lo que me llevó al éxito. Y es por eso que no os aseguro el éxito. De hecho, si vais a por vuestros sueños, os aseguro el fracaso. Porque el camino que lleva hacia el éxito, como dijo Edison, está repleto de fracasos. Pero no tengo ninguna duda de que lo intentaréis durante un año y otro, una vez y otra y otra. Id a por lo que realmente queráis en la vida, indistintamente de lo que digan las personas a vuestro alrededor. Porque, como dijo Dr. Seuss, sé quién eres y lo que sientas, porque a quienes les importa, no importan. Y a los que realmente importan, no les importará que seas como eres. En la vida muchas veces se lamentan oportunidades que no aprovechamos, aquellas ideas que no materializamos o aquella persona a la que sencillamente no le hablamos. Así que os pido que viváis intensamente, que actuéis y que vayáis a por vuestros sueños, porque como dijo Mae West, solo se vive una vez, pero si lo haces bien, quizá una vez sea suficiente. Graduados y graduadas, esforcémonos por ser la mejor versión de nosotros mismos. Cojamos el testigo de la anterior generación y seamos la luz al final del túnel para la próxima generación. Y por favor, disfrutad al máximo de este maravilloso camino y de este maravilloso futuro. Muchísimas gracias y enhorabuena a la promoción de 2015-2019. Rector, secretària autonòmica, vicerectora, professorat de diferents graus, graduats i graduades, familiars, amigues i amics. Abans de tot, voldria excusar l'assistència del nostre degà, el doctor Andreu Sansó, que per motius de salut no ha pogut acompanyar-nos avui, encara que li hagués agradat molt. Gràcies, Nail, por tu magnífico discurso.
La cerimònia de graduació és la manifestació visible i institucional de la finalització dels estudis universitaris de grau i avui tindrem l'honor de lliurar els títols de la 7a promoció del grau en Economia i del grau en Administració d'Empreses. Enhorabona a tots els que se gradúen y a las seves familias. Hace hoy unos cuantos años que iniciasteis vuestra aventura por el mundo universitario. Seguramente un camino lleno de experiencias y de aprendizaje. A lo largo de estos años de estudio del grado, habéis tenido que dedicar un gran esfuerzo y muchísimas horas de trabajo personal como estudiantes. Asimismo, habéis tenido el apoyo de un conjunto y orientación de todo el profesorado. También habéis tenido el apoyo de los servicios administrativos y de la facultad, a quienes quiero agradecer desde aquí su dedicación y esfuerzo para que, junto con el profesorado, vuestro paso por la universidad haya sido provechoso tanto para vosotros como para la sociedad en su conjunto. Y no menos importante, como ha aludido Nail, habéis tenido el apoyo constante de vuestras familias y las palabras de ánimo, que ahora también vuestros familiares disfrutan de este éxito que habéis logrado. El fruto de todo este trabajo es vuestra graduación y es lo que hoy vamos a celebrar, ¿no?, en compañía de la gente que más os quiere. Permitidme que haga una referencia a mi vida de estudiante. En mi primer día de carrera hace casi 30 años, mi universidad nos dio a cada estudiante la mitad de un diploma, una réplica del diploma, pero solamente la mitad. Mi camino para conseguir la otra mitad que nos faltaba comenzó ese mismo día. Nos advirtieron que el camino no sería fácil, pero también que merecería la pena. Y cuando me gradué, igual que vosotros hoy, yo no tuve dudas de que perseverar fue una excelente decisión y que haber completado aquella mitad del diploma que me faltaba fue un éxito importante. Sentid orgullo por el título que obtenéis hoy porque señaliza que habéis adquirido unas competencias prácticas y teóricas sobre temas relacionados con la economía y la gestión y administración de empresas. Resumir lo que se aprende en un grado universitario probablemente es muy difícil, ¿no? Si hiciéramos una lista de algunas cosas, probablemente nos faltarían algunas de las que voy a citar ahora, ¿no? Se aprende el lenguaje de la profesión, se aprende las enseñanzas de un grupo de grandes profesores, se aprende una manera metódica de razonar, de argumentar, de trabajar, se aprende un espíritu crítico, se aprende saber a dónde ir a buscar información, datos, ¿no?, fuentes creíbles, necesarias para resolver los problemas que se nos presenten, el afán de esforzarse y mejorar, es otra cosa que se aprende, y también, entre otras cuestiones, la curiosidad y las ganas por seguir aprendiendo. Seguramente, a pesar de todo esto, hoy en día sentiréis, no sé si un vacío, pero también la certeza de que hay muchas cosas que aún no sabéis. Y así debe ser, porque desde mañana, ¿no?, a partir de mañana, empieza otra parte de vuestra formación profesional y, ¿por qué no?, universitaria, ¿no? A partir de mañana debéis transferir sabiamente lo que habéis aprendido y aplicarlo de forma acertada en vuestro día a día laboral. No es fácil. Vuestros primeros años de carrera profesional serán de un aprendizaje práctico intenso. Estoy seguro de que lo que vais a encontrar va a ser apasionante. Y después de unos años, seguramente os daréis cuenta que nunca se deja de aprender. Resumiendo, lo importante es el camino, como ha mencionado Nail. Estoy de acuerdo. Vuestro paso por la universidad es una experiencia vital, de maduración para algunos, otros de reto ante la necesidad de conciliar muchos planos de la vida personal, pero seguramente para todos y todas vosotros el establecimiento de amistades también ha sido una de las experiencias que habéis ganado y creedme, esas amistades os van a durar y os van a acompañar toda la vida. Esperamos que esta experiencia haya sido muy enriquecedora a nivel intelectual, personal y laboral. También os deseamos que el espíritu crítico, la curiosidad y las ganas de aprender sean actitudes que os duren
siempre. No debéis olvidar que en un mundo cada vez más competitivo, cambiante, incierto, etcétera, 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 la necesidad de seguir formándoos y de aprender es ineludible. En este sentido, tenéis las puertas abiertas en la UIB para continuar vuestra formación en el futuro. Con la obtención de este título se cierra una etapa de vuestra vida y se inicia otra, ya sea en el entorno profesional o quizás continuando un posgrado o, por qué no, un doctorado. Algunos os convertiréis en emprendedores y emprendedoras y crearéis nuevas empresas. Os animo a no rendiros ante las dificultades que seguro vais a encontrar y a luchar de forma ética y honesta para conseguir vuestros objetivos. Ahora la UIB ya forma parte de vosotros y siempre encontraréis estas puertas abiertas para mantenernos en contacto. La societat i la vostra família han invertit molt en la vostra formació. Ara és l'hora de començar a tornar el que vos han donat i de contribuir cadascú dins les seves possibilitats a fer una societat millor. Vos desig des d'aquí el millor futur profesional y personal a todes y todos. Dicen que el saber no ocupa lugar, pero al ver esta sala tan llena, yo creo que hoy esa frase no aplica. Así que enhorabuena de nuevo y hasta siempre. Ara començarem a lliurar l'obra gràfica que simbolitza el pas per la universitat dels nous graduats. Els demanem que pugin a l'estrada quan els cridin. Grau de Administración de Empresas. Tania Alarcón. Cristina Abella. Alba Benítez. María Lluïsa Bonet. Andrea Caballero. Carmen Alexandra Cajilima. Jaime Calón. Cristina Chinchilla. Juan Carlos Coca. Esteban Colón. Apolonia Cruellas. Elena María de la Cruz. Candela Delfino. Patricia Delicado. Jaume Escarré. Aina Estrani. Alejandro Fernández. Aina Forteza.
Elena García. Enrique González. María del Mar González. Niall Holmes. Álvaro López. Jaume Mairata. Antonio Manera. Carlos Marina. José Miguel Martínez. Xavier Martorell. Miguel Ángel Mas. Andrea Menéndez. David Montalbán. Ana María Morey. María Nieves. Ismael Núñez. Jaume Oliver. Pere Ramón Oliver. Enrique Javier Páez. María Jennifer Parra. María José Perea. Marta Perelló. Lidia Pérez. Red Tom Polintán. Marta Pont. Tania Radoslavova. Bernat Joel Ramis. Joan Pau Ramis.
Raúl Ramis. Marcos Ramón. María Francesca Reynés. Llorén Riera. María de Lourdes Roca. Julia Roca. Marina Sagrera. Elizabeth San Ignacio. María Sastre. Malén Sastre. Sebastià Sastre. Marcos Sevilla. Tomeu Simó. Rafael Soler. María Antonia Trullol. Andrés Badel. Víctor José Vidal. Margalida María Vilanova. Grau de Economía. Cristian Amezcua. Josep Carreras. Margalida Catani. Jordi Fernández. Victoria Ferrando. María Cristina Franco. José Joaquín Martín. Margalida Munar. Deiber Fernando Rentería. Axel Roig Francolí.
Luis Sánchez. David Sotelo. Yasmín Nicole Goudreau. María José Yepe. I ara, els premis extraordinaris de final d'estudis oficials. Grado de Administración de Empresa, año 2017-2018, Daniel Rodríguez. Grado de Economía, año 2017-2018, Marta Nadal. Ara ens dirigirà la paraula el rector. Bé, molt bona tarda a totes i a tots, estimades graduades, estimats graduats, professors, secretària autonòmica, vicedegà, secretària de la facultat. Creu-me que per la Universitat de les Illes Balears avui és un dia de festa, perquè amb vosaltres ha recorregut un camí que avui es compleix una fita que vosaltres des de fa uns anys heu desitjat i que amb el vostre esforç heu arribat a conquerir aquesta graduació en Economia o en Administració d'Empreses. Per tant, voldria començar per dir-vos que nosaltres estem orgullosos de la vostra feina, estem també orgullosos de les vostres famílies que han confiat en la nostra universitat i també en vosaltres per seguir aquesta etapa del vostre camí, de la vostra trajectòria professional i que tots sabem que han estat anys d'esforços, d'alegries, de nits sense dormir, unes per estudiar, unes altres per no sé per què, però nits sense dormir durant la vostra trajectòria aquí a la universitat, però que en definitiva han estat uns anys de maduració personal per encarar aquest futur que ara vos espera. Un futur pel qual teniu una motxilla ben carregada de coneixements, d'habilitats, d'experiències i que d'alguna forma també és el fruit del vostre esforç. I ja ho deia Sòfocles fa molts anys, l'èxit té a veure amb l'esforç que un hi dedica. Per tant, l'èxit d'avui també té a veure amb l'esforç que heu fet durant tot aquest temps. Esteu d'enhorabona, cada una i cadascun de vosaltres, però també estan d'enhorabona les vostres famílies, els vostres familiars, parelles, amics que avui us acompanyen, i si en Niels o en Niles us ha demanat que els feu un aplaudiment, jo us demanaré que us aixequeu, mireu els ulls els que us acompanyen i els feu un fort aplaudiment com a reconeixement també del seu esforç i acompanyament durant aquests anys, que ells s'ho mereixen.
És cert, ells han estat el vostre estaló en aquests moments, una miqueta de falliment o de pensar que potser no valia la pena el vostre esforç. Però finalment heu vençut aquest tipus de moments amb el seu ajut i d'alguna manera conquerir aquest moment de la graduació en Economia o en Administració d'Empreses. També ens ho ha dit el vicedegà. La societat ha invertit molt en vosaltres, les famílies també han invertit molt en vosaltres. I ens ha confiat la vostra formació a la UIB. Per nosaltres ha estat un honor, també ha estat una responsabilitat de poder transmetre coneixement, també poder transmetre valors que heu de conservar i que estan molt lligats també amb aquests objectius de desenvolupament sostenible de la UNESCO. Per tant, la nostra responsabilitat era conrear els vostres coneixements, els vostres valors i vosaltres també la vostra responsabilitat d'aprendre, que ho heu demostrat, i també ara la vostra responsabilitat quan sortigueu al món professional d'intentar també fer un exercici professional amb aquest tipus de valors, sobretot amb el valor de la solidaritat, amb el valor de la companyia, aquesta companyia que deia Niles, que no us faltarà mai, amb els que heu fet el mateix camí a la universitat, i d'alguna forma també us demano que sigueu persones compromeses cultural i socialment en la nostra terra, en la vostra terra. Avui, simbòlicament, comença una nova etapa del vostre futur, del qual només vosaltres sou els protagonistes. Només vosaltres podeu guiar aquestes passes d'aquest nou camí cap al futur. I no us deixeu endur per gent que vos desanimi, no us deixeu endur per gent que pensi que és molt difícil aquest camí que ara vos enfrontau. Teniu habilitats, teniu coneixement, teniu força i sobretot teniu il·lusió, sabedors que realment podeu també conquerir aquestes noves fites que us anaran posant al davant. Per tant, jo estic segur que una nau amb un bagatge de la facultat que us dona les màximes garanties d'èxit en el vostre futur. Però en la vostra vida utilitzeu el vostre talent. No deixeu de formar-vos. És quasi impossible avui en dia pensar que un surt de la universitat i ja ho ha après tot. Niles deia una cosa que jo li vull rectificar, si em permet, deia que us donava una mala notícia, perquè diu el que hem après d'aquí poc no m'ho servirà. Bé, jo us faré la meva experiència personal. Jo vaig estudiar matemàtiques. Quan feia tercer em pensava que ja ho sabia tot i que no servirien de res, però que equivocat anava. És ver que no he necessitat molt de teoremes en la meva vida, però sí que la formació que he rebut, la manera d'organitzar les neurones del nostre cervell, això és el que ha fet la facultat durant aquests 5 anys. Per tant, no serveix de res, serveix de molt perquè esteu preparats per aquest camí d'aprenentatge continu per afrontar els nous reptes que us doni la vostra vida professional. Per tant, jo us diria que amb enfrontar aquest futur amb els vostres coneixements també fieu-vos molt de les relacions personals. Avui teniu un gran avantatge. Us deia el vicedegà que segurament les relacions que heu fet aquí duraran tota la vida. En el nostre cas, que no teníem aquestes xarxes socials, era molt complicat de mantenir les relacions, encara en mantenim algunes. Però vosaltres sí que podeu fer grups de persones que esteu una miqueta en el mateix sector, que us podeu intercanviar experiències, us podeu intercanviar també preguntes i segurament també compartir solucions. Per tant, gaudiu també d'aquest avantatge, d'aquesta societat global, amb els seus inconvenients, amb els seus avantatges, i aquest és un avantatge de tenir-nos sempre lligats. Avui no us hem entregat el títol, ja el teniu, esteu mereixedors del títol, però això ja serà un altre dia. Avui el que us hem entregat, com fa 5 anys, és una obra gràfica que és el resultat d'un concurs que fèiem juntament amb la Fundació Pilar i Joan Miró i que enguany ha guanyat una nina que encara no és universitària, però ja és una artista. I ha volgut representar, cadascú tindrà la seva impressió, ha volgut representar la taula periòdica dels elements químics. Segurament també els teniu mig oblidats, però segur que amb els estudis veu veure la taula periòdica, veure tot el tema dels símbols, les seves valències, etc. I aquesta lota ha volgut presentar una miqueta el que significa la química amb la vida, i representa amb aquestes branques, amb aquests colors, una miqueta per simbolitzar que la química és present a tots els nostres organismes vius. Per tant, d'alguna manera també la química forma part de les neurones que heu utilitzat i que haureu de tornar contínuament a utilitzar.
I vull acabar amb un missatge institucional. Ja sé que esteu cansats de missatges, però un d'institucional que vol dir que ho fem en nom de tota la universitat. I és que us demanam, com a Universitat de les Illes Balears, que el camí que ara encetau mos tingueu en compte, no tant com a persones, sinó com a institució. Que estimeu la universitat que durant aquest temps ha estat amb vosaltres, que continueu confiant en els professors que fins ara us han anat formant, que en el moment que tingueu algun dubte o vulgueu fer una altra etapa de la vostra formació, compteu amb ells, perquè estic segur que estan a la vostra disposició per tot el que pugueu necessitar. Per tant, la universitat el que us demana és que al llarg de la vostra vida professional la tingueu en compte i també la tingueu amb alta estima. Perquè la universitat vol continuar gaudint de la vostra confiança com he tingut fins ara i vol mantenir un contacte amb tots vosaltres per poder participar de la vostra estratègia vital i continuar sent, com està fins ara, un poc que vostre. Volem mantenir els vincles que fins ara hem tingut. En volem també crear de nous. Per això recentment hem creat una xarxa social, #SempreUIB, per contribuir entre tots, vosaltres i nosaltres, a la projecció social de la UIB. Una projecció social que la faci inequívocament una institució important, una institució estratègica dintre del futur de la nostra societat. Tots, professors, personal d'administració i servei, us desitjam molt d'èxit en el futur. La suma dels èxits de cadascuna i de cadascun de vosaltres serà l'èxit de la universitat i, per tant, també serà l'èxit de la nostra societat. Moltes gràcies i per molts anys. Com a cloenda de l'acte, disposem-nos a escoltar l'himne universitari El Gaudeamus Igitur. Posem-nos drets. Moltes gràcies per la seva assistència. L'acte s'ha acabat, es tanca la sessió, però que continua la festa de graduació. Moltes gràcies.